y vivo para pregonarla, para predicarla. No tiene sentido la vida si no es para eso. Mis oídos son para oír la voz de Dios en su palabra, y mi boca es para predicar su palabra a los corazones. Para eso nací y para eso vivo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le pido que el Espíritu Santo se mueva en cada corazón, y que este corazón que ya se abrió por todo lo que hemos participado, la enseñanza, por la música, por los testimonios, por lo que hemos visto que el Espíritu de Dios está moviendo en los corazones, por el rescate que Cristo hizo de los perdidos, y porque la sangre de Cristo limpia todo pecado. No hay ningún pecado, ni las blasfemias contra el Padre o contra el Hijo o contra el Espíritu Santo pueden apartar a alguien que se refugia en la cruz del Calvario y que lava sus pecados en la sangre de Jesucristo. Damos gracias por esa sangre. Le pido, Señor, que esta palabra ayude a madurar a la iglesia en el nombre de Jesús. Y también, Señor, cubra toda necesidad de los presentes y que sean llenos de vigor y de fortaleza por el Espíritu Santo, y que usted les dé victoria y milagros en respuesta a su presencia en este lugar y a su corazón disponible para escuchar la palabra de Dios, y les bendiga en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abra su Biblia en Hebreos capítulo 10 y vamos a leer a partir del versículo 26. El tema de hoy es la quinta advertencia del Espíritu Santo a los cristianos judíos, pero que también es una advertencia para toda la iglesia. Dice la Escritura, leo para ustedes: porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectativa de juicio y de fuego ardiente que ha de devorar a los adversarios. El que ha desechado la ley de Moisés debe morir sin compasión, con solo el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotea al Hijo de Dios y que ha considerado de poca importancia la sangre de Cristo, la sangre del pacto por la cual fue santificado, ultrajando de esta forma al Espíritu de gracia? Porque conocemos al que ha dicho: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Traed a la memoria los días del pasado, en los cuales, después de haber sido iluminados, soportasteis gran conflicto y aflicciones. Por una parte fuisteis hechos espectáculo público con reproches y tribulaciones. Por otra fuisteis hechos compañeros de los que han estado en tal situación. También os compadeciste de los presos, y con gozo padecisteis ser despojados de vuestros bienes, sabiendo que vosotros mismos tenéis una posesión superior y perdurable. No desechéis pues esta confianza, la cual tiene una gran recompensa. Porque os es necesaria la perseverancia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis lo prometido. Porque aún en un poco más el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe, y si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Que Dios bendiga su palabra. Se pueden sentar. Hermanos, vamos a proclamar un ayuno de 40 días. En ese ayuno
Cada miembro debe participar con un día completo. No comer nada de comida, solo beber agua. Y ese día estar orando. ¿Por qué vamos a orar? Por Mauricio. ¿Cuántos creen que Dios puede ayudarle a Mauricio? Amén. Y para que Dios se glorifique sacándolo de las tinieblas y llevándolo a la luz. Pero no solo por él, sino por los que como él están en poder de la oscuridad. Hay muchas formas de acción de la oscuridad que está controlando las personas. Y muchos tienen necesidad de oración. La iglesia tiene que orar por las personas que están bajo o en la cárcel de Satanás, en tinieblas. También vamos a orar por el crecimiento horizontal de la iglesia. Segunda petición. Y 2, si oramos por el crecimiento horizontal, usted tiene que orar para que la iglesia empiece a reproducirse y para que las personas realmente reciban un mensajero divino, un embajador de Cristo que les hable el evangelio. Y la tercera cosa, vamos a orar para que Dios nos ayude a todos a madurar. Ya Dios no quiere una iglesia de niños pidiendo chupeta. Si no, me voy a Pequeño Mundo y compro unas 100 y ya quedamos listos. Dios quiere una iglesia madura. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No es fácil madurar porque implica obedecer a Dios. Y muchos están acostumbrados hasta aquí a vivir sin obedecer a Dios. Y eso Dios avisa que lo va a corregir con tremendas disciplinas. Así que guerra avisada, no muere soldado. Pasen por favor el cuaderno. Esteban, encárguese usted de pasar el cuaderno y se va fijando que todos se matriculen, y si no les saca el puñal. Lléveles la lapicera. Tome la lapicera, Esteban. Sí, ahí va la fecha para que usted se apunte. Si necesita que le recuerden, ponga su teléfono. 3 peticiones para ese ayuno. Amén. Amén. ¿Un mejor amén? Amén. Bueno, hermanos, la escritura de hoy es la quinta advertencia. Digan todos advertencia. Advertencia. Usted vio que mi hermana hizo una advertencia, Esteban hizo una advertencia. El Espíritu Santo le hace una advertencia a los judíos que habían dejado la religión del judaísmo y habían pasado a la iglesia por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, este libro se escribe más o menos en el año 68. Habían pasado más de 35 años que Jesús resucitó. ¿Cuántos creen que Jesús resucitó? Amén. Estos cristianos se habían convertido desde el sermón de Pedro. Pedro predicó el día que la iglesia nació, en Hechos 2, el día de la fiesta de Pentecostés, con 120 judíos de la región de Galilea. Ese fue el nacimiento de la iglesia. Pedro predicó un sermón y se convirtieron 3,000. Al día siguiente predica un segundo sermón y 5,000 judíos más vienen a Cristo, dejando su religión, el judaísmo. Pero para ellos vino a ser muy difícil porque se desató una persecución de los hermanos judíos que seguían fieles al judaísmo en contra de ellos, a tal extremo que tuvieron que soportar los cristianos judíos el despojo de sus bienes y la persecución y ser llevados a la cárcel. Pero ellos lo soportaron con gozo. En la cárcel cantaban: gracias por permitirme, Señor, sufrir por ti.
Al perder un bien decían: gracias, Señor, porque perdí este bien por tu nombre, por el nombre de Jesucristo, pero tengo de seguro una herencia eterna en los cielos. Mejor amén. Amén. Ellos tenían alegría de la persecución y ellos empezaron a salir de misioneros para servir en todas las iglesias que Pablo ya había fundado. Casi 30 iglesias en un periodo de 10 años fundó Pablo. Y ellos salieron tras de Pablo, el gran Pablo, para ir a predicar y servir en esas iglesias. Lamentablemente, aunque llevaban cartas de recomendación de los apóstoles y del pastor de la iglesia de Jerusalén, los hermanos no estaban bien preparados para servir a Dios, y los sermones eran incorrectos y las enseñanzas eran incorrectas, porque ellos, ya usted sabe la historia, que llegaron a predicar que creer en Cristo no es suficiente, que nadie se puede salvar por creer en Cristo, que además de creer en Cristo había que añadir la circuncisión del pene, y además de eso había que cumplir toda la ley de Moisés. No es sino hasta el año 50, cuando toda la iglesia de Jerusalén, los apóstoles y Pablo, con Bernabé y Tito, se reúnen y provocan el primer concilio de la historia de la iglesia para resolver el asunto. ¿Cómo se hace para que los gentiles sean salvos? ¿Es suficiente creer en Jesucristo o deben los gentiles circuncidar el pene y cumplir la ley de Moisés? El acuerdo final fue que los gentiles no tienen que circuncidarse. ¿Cuántos dan gracias a Cristo? Amén. Tampoco tienen que guardar la ley de Moisés, porque en Cristo, el que está en la iglesia, ya Cristo cumplió la ley por él con el principio de representación. Cristo cumplió la ley por cada persona que cree en él. Esa persona ante Dios Padre ya cumplió la ley. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque nos libró de una responsabilidad que no podemos cumplir, pero él sí podía, y lo hizo en representación de todos los que creemos en él. ¿Cuántos creen en Jesús? Amén. Bendito sea su nombre por siempre. Ahora, hermanos, el Espíritu de Dios le habla a estos cristianos que posiblemente ya eran de segunda generación, o cristianos con 35 años de haberse convertido, pero ellos estaban ya no con el gozo del principio. Tampoco querían salir de misioneros, porque después del concilio del año 50, Pablo con Silas, Timoteo y su séquito llegaron a cada una de las iglesias y se les dijo que esos predicadores que habían salido misioneros de Jerusalén no podían predicar más, porque enseñaron mal. Y esos predicadores misioneros volvieron humillados a Jerusalén. No solo hasta fueron objeto de algún grado de burla y de rechazo, la iglesia actuando sin amor. Ellos se fueron a Jerusalén, y con su llegada a Jerusalén empezaron a enfriar la iglesia de Jerusalén, porque no hay nada más feo, hermano, que aparezca alguien que está entusiasmado en servir a Cristo y que de pronto le dan un balde de agua fría y lo tumban y lo desaniman. Estos misioneros fueron desanimados. De ahí que entonces el Espíritu de Dios envía 5 advertencias, que ellos estaban, como explicó Andrés. Pablo puso una metáfora en este libro. La metáfora es que un barco está amarrado en el puerto, pero de pronto la soga con que está amarrado se soltó y el barco queda y lentamente se va alejando del puerto, hasta que
se perdió el barco. La advertencia que el Espíritu de Dios hace es que aquí el Espíritu Santo dice: yo les voy a dar advertencias. Número 1, advierto que no se descuide la revelación de Cristo. Usted tiene que leer la Biblia todos los días. Esta semana vamos a leer el libro de Romanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tiene que leer la Biblia todos los días para que no descuide la revelación de Cristo, porque la Biblia habla de Cristo, de quién es Él y qué hizo. Cristo, mi Salvador, mi Mesías, mi Rey, mi sumo sacerdote. Él me sacó de la oscuridad y me puso en la luz y me preservó para su reino celestial. Yo tengo que cuidar la revelación de Cristo. 2, advertencia de endurecer el corazón a la revelación de Cristo. Muchos de ustedes, yo los he visto, que se sienten que saben mucho, y gloria a Dios por eso, pero tal vez no se han visto en el espejo de Dios, que Dios está viendo que llevan poco fruto. ¿Qué le parece? A los ojos de Dios eso no gusta, no gusta, no gusta. El Padre quiere ver mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Uno mejor. Amén. Tercera advertencia, la posibilidad de alejarse de la revelación de Cristo. ¿Es posible que usted se aleje de la revelación de Cristo? Claro que sí, que se enfríe. Yo he visto hermanos que me dicen: ya no estoy leyendo la Biblia, ya no me dan ganas de ir a la iglesia, no tengo ganas de predicar, no tengo ganas de adorar ni de alabar, no tengo gozo. Eso puede suceder. Hay que tener cuidado. Ahora, hoy se advierte con respecto a pecar voluntariamente contra la revelación de Cristo. Usted tiene que saber que Moisés dividió los pecados en 2 tipos. Los pecados que se cometen por ignorancia. En este caso quedaban cubiertos bajo la actividad de Yom Kippur, que es el día del perdón, y tenía el pecador, cuando se daba cuenta de su pecado por ignorancia, que llevar una cabra al sacerdote levita para que fuera sacrificada y degollada en el altar de bronce y ofrecida por esos pecados. Pero había unos pecados que no tienen sacrificio. No tienen sacrificio. Esos pecados Moisés los llamó pecados de altanería, pecados de insolencia, pecados que usted quiso cometer a pesar de que sabía que eso es pecado. Uy, qué miedo, ¿cuáles serán? Bueno, Moisés pone 3 ejemplos de gente que cometió ese pecado y que fue fulminada con la muerte. Entonces aquí, como ellos ya conocen lo que escribió Moisés, lo saben de memoria, son judíos que conocen el Antiguo Testamento de memoria, que ya han estado bajo el pastor Jacobo. Jacobo fue el primer pastor, es el padre de los pastores. Él les ministró la palabra durante toda su vida hasta que fue sacrificado por Cristo. Lo arrojaron desde un precipicio en el templo de Jerusalén y cayó ahí reventado, dando su vida por Cristo. Ahora, aquí Él nos está hablando que hay unos pecados voluntarios. Versículo 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado. En primer lugar, para cometer este tipo de pecado, tiene que ser una persona que tiene mucha luz. O sea que este pecado no lo puede cometer un principiante,
ni un recién convertido. No pueden ser cometidos por una persona que tiene 2 o 5 años de estar en la iglesia. Este pecado lo comete el que tiene demasiada luz. O sea, aquellos que ya están, que han leído la Biblia 1000 veces como yo. Yo he leído la Biblia más de 1000 veces. Que se la saben de memoria como Giovanni. Giovanni se sabe la Biblia de memoria. ¿Cuántos pueden darle un aplauso a Giovanni? Y muchos que aquí han crecido y se han preparado porque quieren conocer la verdad y contarla. Amén. Amén. Ahora, hermanos, yo quiero que usted entienda que aquí el Espíritu Santo le está recordando a estos hermanos relatos de Moisés que son conocidos por ellos. Número 1, se relata de un hombre que blasfemó el nombre de Jehová, el nombre de Yahvé. Blasfemar es hablar mal. Este hombre habló mal del nombre, con la revelación que había en esa época del nombre. Y este hombre fue capturado y presentado a Moisés, y Moisés lo presentó a Dios, y Dios dijo: coja cada uno una piedra y mátelo en caliente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese es un pecado de insolencia. Significa levantar la mano, erguirse ante Dios, hacer algo que usted sabe que no se debe hacer y lo hizo. Para cortar Dios blasfemia, Dios ejecuta con la muerte al pecador, permitiendo que el pueblo participe en la disciplina. De esta forma Dios demuestra que Él va a tolerar la infantilidad un tiempo, pero vendrá el momento. Si usted lee bien Hebreos, estamos en capítulo 10, en el 11 se habla de la fe y en el 12 de la disciplina. Y se hace cátedra de que Dios al que ama disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y que si algún miembro de la iglesia no es disciplinado, es un bastardo, no es hijo de Dios. Porque Dios al que ama lo disciplina. Antes de morir, Moisés profirió estas palabras: el Señor juzgará a su pueblo. Digan todos: el Señor juzgará a su pueblo. El Señor juzgará a su pueblo. ¿Cuántos creen que el Señor juzgará a su pueblo? Amén. Moisés murió con estas palabras en su boca: el Señor juzgará a su pueblo. Así terminó su ministerio de 40 años. Porque el Señor había dicho: mía es la venganza y yo les daré el pago. Dios no puede ser burlado. Cada quien cosecha lo que siembra. En la Biblia se cuenta que hubo veces que los hombres, aún el mismo Job, creían que los impíos no reciben castigo. Job le reclamó a Dios: ¿por qué los impíos no reciben castigo? Y vea yo que he sido tan fiel. Vea cómo me tiene. El diablo me enfermó, me quitó los hijos, me quitó las fincas, me mató los animales y me dejó la mujer nada más. Vea cómo me tiene el diablo. Todavía vienen 3 amigos míos, pero vienen a cargarme de culpa. Me acusan de que yo estoy pagando lo que hice y yo no he hecho nada de lo que ellos dicen. ¿Por qué el impío no tiene que pagar lo que hace? Pero Dios se manifiesta y le dice: no, Job, un momentico, usted está equivocado. Habrá desgracia para el maligno. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dios tiene que ser justo y Él no puede dejar que la iniquidad quede sin infortunio. Dios dice a Job: el infortunio viene a los que obran iniquidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Usted lo va a ver con sus ojos. Es inevitable que el que hace el mal y la iniquidad terminará mal, porque Dios decreta juicios cada día contra el impío.
¿Y por qué el justo no va a ser juzgado? Por sus acciones incorrectas. El segundo pecado que Moisés menciona de insolencia, pecado deliberado, que fue castigado en la misma forma con la muerte del transgresor, ejecutada por piedras del pueblo. Fue una persona que violó el sábado. El sábado es el día de reposo de los judíos. Es un pacto entre Dios y los judíos. Judío que no guarde el sábado está rompiendo el pacto y tratando mal a Dios. No es un pacto de Dios con la iglesia guardar el sábado. Aquí nadie guarda el sábado y no tiene maldición. Ni nadie se siente culpable por no guardar el sábado. Pero si un judío no guarda el sábado, tiene pena de muerte. Un transgresor no guardó el sábado, fue capturado, presentado a Moisés. Moisés lo presenta a Dios y Dios dice: mátelo bien caliente. Cojan piedras y ejecuten la disciplina. Y el pueblo cogió piedras y ejecutó la disciplina. Y luego vino el tercer pecado que menciona Moisés, el pecado de Coré. Todos conocen la historia, pero voy a recordársela. Coré era un levita que fue preparado para ser sacerdote de Dios. Pero él empezó a murmurar entre los levitas que a él no le parecía que Moisés y Aarón fueran los líderes del pueblo. Que él y todos los levitas sabían que todo el pueblo es santo. Y era cierto, porque Dios había dicho: todos los levitas son santos. Coré dijo: yo soy tan santo como Moisés y Aarón, y yo creo que yo, Coré, debería estar en el puesto de Moisés y mi hermano Datán en el puesto de Aarón. Vamos a cambiar esta dictadura de Moisés y vamos a hacer una democracia donde el pueblo va a elegir sus líderes. Coré empezó a hablar mal de Moisés y de Aarón, a fijarse en los defectos de Moisés y de Aarón y a propagarlos entre los levitas. Finalmente tenía un gran grupo que lo seguía, y los levitas se encargaron de hacer el mismo pecado de insolencia, hablando mal de Moisés y de Aarón. Finalmente Dios se manifestó y le dijo a Moisés: apártese de toda la congregación porque voy a destruirlos a todos. Y Moisés se le atravesó a Dios y le dijo: un momento, Dios, usted no puede hacer eso. No puede. ¿Cómo va a castigar a toda la congregación? Solo un hombre pecó, fue Coré. ¿Por qué le va a destruir a todos? Y Dios le dijo: bueno, sí, Moisés tiene razón. A Dios le gustaba negociar así con Moisés y con Abraham y con cualquiera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios habla con el hombre, pero le gusta que el hombre hable con Dios. ¿Dicen amén? Amén. Moisés se le paró a Dios y le dijo: no, Señor, usted no me elimina a todos, elimine a Coré. Él fue el que pecó. Entonces dice Dios: apártense de Coré, pero no solo Coré, sino que todos sus hijos y las mujeres y todos sus hermanos, todo su linaje, no quiero verlo más en la congregación. Y en este caso Dios no pidió que le tiraran piedras, sino que Dios mismo abrió la tierra y se los tragó a los ojos de todos. Este es el tercer pecado deliberado. Los hijos de Coré, los hijos de Datán, niños de pecho, sus mujeres, todos sus bienes, bajaron a los ojos de todos. E inmediatamente Dios hizo llover fuego del cielo sobre todos los que siguieron a Coré y estuvieron de acuerdo con él, que eran 250 levitas consagrados, con la santa unción y el aceite de la unción derramado sobre sus cabezas para servir a Dios, que se habían revelado, y Dios los quemó vivos, los hizo ceniza. Pero Dios le dijo a Moisés: recoja los incensarios
que son de bronce y hágame láminas porque son santos. Y me van a forrar el altar de bronce con eso. Y cada vez que lleven un sacrificio al templo, acuérdense de Coré, de los 250 levitas y del pecado deliberado, pecado de mano alzada, así le llama la Biblia, pecado de insolencia. Dios hizo esta manifestación, pero eso no fue solo ese día, sino que al día siguiente todo el pueblo se rebeló contra Moisés y Aarón. Hicieron una huelga. Entonces la ira de Dios empezó a matar indiscriminadamente. Y Moisés le dijo a Aarón: Aarón, corra, coja el incensario, vaya al altar, coja brasas del altar, póngalas en el incensario, corra al altar de adentro, coja el incienso y póngalo en el incensario y corra y póngase entre los muertos y los vivos. Aarón corrió y se le paró a Dios y le dijo: momentico, Dios, ya no me mate nadie más. Aquí le presento el sacrificio de Cristo. Hasta aquí llega el juicio. 14.700 muertos. El pecado deliberado no tiene sacrificio. Se paga con la muerte. Pablo dijo a la iglesia en Corinto que muchos de los hermanos de Corinto habían muerto porque al tomar la cena del Señor no la tomaron correctamente. ¿Qué le parece? No estaban discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Saben qué hacían en esa iglesia de Corinto? Que los hermanos hacían la cena del Señor revuelta con la comida y el agape. El agape es una comida de comunidad. Y muchos que eran ricos llevaban manjares y vino y se emborrachaban. Y a la hora de tomar la cena del Señor estaban ebrios. Y por eso fueron pecados deliberados, penados con la muerte y con enfermedades. Muchos están enfermos y débiles y otros están muertos porque no están haciendo las cosas bien. Y hay pecados que no tienen sacrificio, que requieren una acción disciplinaria fulminante, hermanos. Entonces aquí lo que está hablando el Espíritu Santo, mire, le advierto que no llegue a esta quinta advertencia, porque si usted sigue de majaderos, que es la majadería que tenían ellos, que ellos desmotivados por el ministerio fracasado, desmotivados porque Pablo les cayó la boca por enseñar mal, perdieron aquel gozo y aquel deseo de servir y adorar a Cristo, y volvieron al templo de Jerusalén a ofrecer corderos. Dejaron de congregarse, dejaron de ir a la iglesia, se enfriaron. Pero cuando llegó este documento, aquí claramente el escritor de Hebreos está diciéndoles, traigan a la memoria, versículo 32, los días del pasado, en los cuales después de haber sido iluminados, ven, estos pecados los cometieron cristianos que tenían mucha luz, demasiada luz, ovejas demasiado gordas, que ya no se pueden ni mover de gordas. ¿Usted sabe qué hace la oveja gorda? Llega primero al agua, toma agua fresca y luego pisotea el resto del agua para que todo el rebaño beba agua con lodo. Llega al pasto primera porque es una oveja gorda y mañosa. Se come el mejor pasto y luego pisotea el que queda para que las demás ovejas coman pasto sucio. Esto es lo que está pasando con ellos. Pero esto puede pasarle a usted, hermano. Si usted entró en una frialdad, usted tiene que ser advertido que usted se está descuidando y tiene que ayunar, tiene que orar, leer más la Biblia, congregarse más y servir a Dios en todo.
Si perdió ya la pasión y el deseo. Usted ve cómo tiene deseo usted, mamá, tiene deseo de servir a Cristo. Póngase en pie y levante las manos y diga que lo va a servir, para que lo oigan todos. Lo voy a servir. ¡Aleluya! Un aplauso para Esteban. Pero encuentra usted, Nicolás, póngase de pie y diga usted si quiere servirle a Dios. Quiero servirle a Dios. ¡Aleluya! Ellos están con una pasión, están calientes, pero muchos en la iglesia están igual que estos hebreos, saben mucho, pero no se han dado cuenta porque no se han mirado en el espejo de bronce. El espejo de bronce era que en ese tiempo de Moisés no habían espejos de vidrio. Entonces se cogía bronce y se pulía bien y ahí usted se podía ver. Y el espejo de bronce servía para verse la suciedad, la impureza. Y si usted tenía una suciedad, tenía que lavarse porque no podía entrar sucio al lugar santo a servir a Dios. Pero ahora hay cristianos que se miran en el espejo y dicen, qué bien que estoy. Porque no hace lo que hizo David. David dijo, examíname tú, oh Dios, mira mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad y límpiame tú. Porque uno se puede engañar solo, el corazón es engañoso y perverso. Y dejar de servir a Dios, dejar de crecer, dejar de servir en la iglesia. Esta carta trajo un avivamiento en la iglesia de Jerusalén, que vino una segunda ola misionera, donde salieron de esta iglesia los hombres que iban a pastorear las iglesias de Pablo, tras la muerte de Pablo. Grandes pastores y predicadores salieron después de esta semejante advertencia. Hombres que ya habían renunciado a la iglesia, al ministerio, y que estaban dudando de que Cristo fuera realmente el sumo sacerdote, que fuera realmente el Mesías, y que habían vuelto inclusive a ir a buscar a Caifás, que era el sumo sacerdote, para reconciliarse con él y decirle, Caifás, ya dejé la iglesia de Cristo, ahora vuelvo al judaísmo. Volvieron a la iglesia, salieron de nuevo de misioneros porque estaban preparados. Lo que les hacía falta era ubicar el judaísmo en relación a la revelación de Cristo. Dios no quiere eliminar el judaísmo porque es la única religión que Dios ha dado a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esa religión va a prevalecer en el futuro. Sigue activa en los judíos y seguirá en el milenio, será la única religión de todo el mundo durante 1000 años. ¿Cuántos dan gracias a Dios por el judaísmo? Amén. Pero la iglesia no tiene nada que ver con el judaísmo. La iglesia no se le puede imponer cargas porque la iglesia no aguanta cargas. La iglesia de los gentiles no tiene la experiencia de un judío. La iglesia lo que va a vivir es en el Espíritu. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está en la iglesia? Amén. Haciendo prodigios, curaciones, milagros, sanidades, respondiendo oraciones, orando por nosotros, cuidándonos de los demonios, librándonos de Satanás, del mundo, de la carne, librándonos de todo lo que nos amenaza, ayudándonos en la debilidad, fortaleciéndonos, dándonos inteligencia para entender la verdad, fe para creerla. Digan todos, dame fe para creerla. Dame fe para creerla. Amén. La escritura dice, aquel que reprendido endurece la cerviz, de repente y sin remedio
será quebrantado y no habrá para él medicina. No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Además, el profeta Isaías, llevado por el Espíritu Santo a los cielos, dijo: he oído con mis orejas. Sobre toda la tierra ha sido decretada la destrucción. La destrucción viene, hermano. El juicio viene. Pero la iglesia ahora está bendita y tiene el privilegio de juzgarse sola. Júzguese solo usted, hermano, y asómese en el espejo, pero no en el espejo que usted tiene en su casa, sino que el espejo suyo sea el Espíritu Santo. Y usted le dice: Espíritu Santo, yo quiero que usted me examine mi corazón, que vea qué es lo que hay en mí que está mal, y que me ayude para yo desligarme de eso, a romper eso, para dejar eso, porque yo quiero madurar. Espíritu Santo lo va a hacer. ¿Cuánto lo creen? Amén. Él está ahí para ayudar. Está para responder tu oración, tu necesidad. Está para consolar y fortalecer al débil. Está para hacer lo que usted no puede. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cristo dejó al Espíritu Santo en la iglesia local. Y el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado. Y nos convence de que la única solución para el pecado es la sangre que sale de las venas de Cristo. Sangre humana, pero que no fue contaminada con ningún pecado y ofrecida en el cielo. En el templo del cielo, en el altar del cielo, ahí fue ofrecida la sangre de Cristo para perdón de nuestros pecados. Por eso Juan Bautista dijo: he aquí, mi primo Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuánto lo creen? Amén. Creed a los profetas y seréis prosperados. No hay mayor profeta, dijo Jesús, que Juan el Bautista, y fue por esa declaración profética. Mi primo Jesús, el hijo de José y de María, mi primillo, es el Mesías, es el Cordero que quita el pecado del mundo. ¿Habrá algún pecado que la sangre de Cristo no quite? ¿Será que el pecado deliberado no está bajo la sangre, o que la sangre de Cristo no lo limpia? ¿Será que la expiación es limitada y que no limpia estos pecados la obra de Cristo en Calvario? ¿Qué creen ustedes? ¿Se los dejo de tarea o les doy la respuesta? El Espíritu Santo claramente dice, y lo vamos a leer en el último versículo del capítulo 10, verso 38. Mi justo vivirá por fe. Digan todos: viviré por fe. Viviré por fe. Si se vuelve atrás, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Nosotros, la iglesia, no son de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Esto no se escribió para decirle que con esos pecados ya no va al cielo. No, se le escribió para decirle que madure, que deje de estar gimoqueando porque lo regañaron porque hizo las cosas mal, que aprenda a hacerlas bien y que salga lleno del Espíritu Santo a hacerlas bien. Y esto provocó la segunda ola misionera de la iglesia de Jerusalén, y grandes pastores de la iglesia primitiva fueron miembros de esta iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Pero habían totalmente
enfriado y desanimado. Y estaban a punto de cerrar la iglesia a puro desánimo. Pero aquí Dios envió su palabra y los sanó, los libró de su ruina y los levantó. Juan el apóstol estuvo en esta iglesia y él salió para ser el gran pastor de la iglesia de Éfeso. Y muchos de aquí que estaban sobrepreparados, ungidos por Cristo, salieron a servir de maestros y de pastores y de misioneros en toda la obra que ya Pablo había desarrollado. Y esto vino a ayudar a ser de gran estímulo, porque ya Pablo estaba a punto de morir. Y se requería no solo de Tito y de Timoteo, sino de grandes obreros. Y la iglesia requiere muchos obreros para seguir adelante los planes de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pongámonos en pie para orar. Padre, en el nombre de Jesucristo bendigo a mis hermanos. Los bendigo para que tengan bendición bajo la sangre de Cristo y el poder del Espíritu Santo, que les ayude para que ellos puedan resolver sus necesidades en su familia, en su trabajo, en sus relaciones, en su ministerio, en sus corazones, para que tengan vida por el Espíritu Santo, para que brote el fruto del Espíritu en su personalidad y los recursos del Espíritu Santo los llenen nuevos dones y ungimiento para los dones ya recibidos, y de nuevo vigor y nueva fortaleza y nuevos deseos de servir al Cristo. Les ruego, Señor, que los bendiga y que les ayude resolviéndoles toda obstrucción demoníaca, sea atada y enviada al abismo, y que vengan ángeles a ayudarles como le ayudaron a Jacob en aquella noche que se le abrió el cielo y él vio una escalera al cielo donde los ángeles subían con la oración y volvían con la respuesta. La escalera llena de ángeles que subían y bajaban traiga de igual forma la respuesta para esta iglesia local y todos sus miembros. Y la vida del Espíritu se imparta en cada uno y milagros empiecen a acontecer para resolver lo que necesitan. Que tengan salud y vigor, que tengan fortaleza y que el Espíritu Santo les alumbre los ojos del corazón y vengan sobre ellos nuevos apetitos ministeriales, que es parte de la madurez, como vinieron sobre los creyentes judíos en la iglesia de Jerusalén y en todo el mundo de la dispersión. Y gracias por el papel de los judíos en la iglesia cuando empezó. Y ahora que casi no hay judíos en la iglesia, oramos para que usted los bendiga y que les cumpla las promesas que les ha hecho y no les ha cumplido. Cúmplales a ellos lo que les ofreció, como nos cumplió a nosotros. Damos gracias porque la iglesia tiene 2000 años y en 2000 años le cumplió todo lo que le prometió, y la iglesia sigue enviando demonios al abismo. ¿Cuántos dan gracias a Cristo? Amén. Por el nombre de Cristo. Bendiga a todos y cada uno y guárdelos del poder de la oscuridad y ayúdeles para que puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.